Gloria a Dios, Dios te bendiga poderosamente en esta nueva oportunidad que nos da el Señor de podernos reunir delante de su presencia en un nuevo servicio de oración e intercesión. Nos reunimos los jueves para poder estar delante de la presencia de Dios invocando su nombre por tantas cosas y tantas necesidades que hay. También para darle gracias a Dios y también para estudiar su palabra. Así que empecemos orando. Cerremos los ojos un instante y oremos. Oh Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, delante de tu presencia estamos en este momento para darte gracias por tu misericordia, darte gracias por tu bondad, porque nos mantienes con vida, Señor Dios, porque das aliento a nuestros pulmones, porque tú, poderoso Dios, nos permites llegar delante de ti de esta forma, reunirnos a pesar de la distancia, Señor Dios, reunirnos a pesar de las dificultades o los problemas que puedan haber, porque creemos en ti, Señor, que tú tienes poder y autoridad sobre todas las cosas, que tú tienes cuidado y dominio de nuestra vida, Señor Dios, pero también nos das amor, misericordia y gracia de parte tuya cada día para poder estar delante de tu presencia. Oh Señor Dios Santo, ayúdanos para poder estar delante de ti. Ayúdanos para permanecer firmes en tu presencia, para hacer lo que a ti te agrada, para buscar tu nombre, para darte honra y alabanza, para darte a ti el honor, Señor. Bendice, poderoso Dios, a cada persona donde quiera que esté participando de ese servicio, y también te dé la honra, la alabanza y el honor. Te exaltamos, poderoso Dios Santo, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. El tema de hoy es los dones del Espíritu Santo. Y vamos a basarnos en un texto que se encuentra en el libro de 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Los dones espirituales. De pronto es un tema conocido por algunos, extraño para otros, con diferentes versiones, diferentes enfoques para muchos. ¿Qué sucede? Resulta que la vida espiritual es uno de los temas que, como dice ahí en su palabra, ignorados. Dice Dios que no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales, pero nos cuesta trabajo y hemos pasado muchos años de nuestra vida ignorando la vida espiritual. ¿Por qué? Porque como somos netamente biológicos, somos muy de la naturaleza, muy físicos, entonces nuestros ojos humanos solamente ven lo material, nuestros oídos, nuestras manos, nuestro ser se enfoca mucho en lo material y nos olvidamos de lo espiritual. Y asombrosamente lo espiritual tiene una alta influencia también en lo material. Entonces, ¿qué sucede? Pasamos nuestra vida conscientes de todo lo material, pero ignorando todo lo espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Aquí Dios habla de que nosotros ignoramos ese tipo de temas, pero Dios quiere que nosotros le prestemos atención a esto, estudiemos este tema, conozcamos acerca de él y podamos revisar qué dice Dios acerca de esto. Porque es que dice el verso 2 que sabemos que cuando éramos gentiles, y este término gentiles tiene varias connotaciones, pero en este contexto hace referencia a las personas que no conocen de Dios. En su momento, en la época de que fue escrito, se refería al pueblo que no pertenecía al pueblo de Dios, que es prácticamente lo mismo que se refiere hoy, pero no estamos hablando solamente de límites territoriales, sino espirituales. Otro tema espiritual. ¿Qué sucede? Cuando no conocemos de Dios, cuando ignoramos lo que Dios enseña de nosotros, sencillamente nos dejamos guiar por las personas que creemos que realmente tienen el conocimiento, pero no estudiamos y no buscamos respuestas en Dios. Sencillamente asumimos que lo que nos dicen es correcto y muchas veces podemos caer en el error. Inclusive el verso 2 termina diciendo que se nos extraviaba llevándonos, el texto que dice ahí, a ídolos mudos. En este caso estamos viendo que si una persona está guiando a otra, pero no tiene el conocimiento de parte de Dios, en vez de estarla guiando hacia el bien, la está extraviando, o sea, llevando hacia el mal. Entonces, el conocimiento de la vida espiritual es fundamental para nuestro ser, aunque lo hayamos ignorado por mucho tiempo. Por eso hoy vamos a hablar acerca de esto. Leamos el verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.
La palabra anatema quiere decir apartado de lo que Dios establece, en esencia por fuera de lo que Dios es. ¿Qué sucede? Es muy probable y es muy común que las personas, cuando no tienen el conocimiento de Dios, cuando no han estudiado la palabra de Dios o no han tenido la revelación del Espíritu Santo, o las dos cosas, que es lo más común, se cometen errores y se enseñan como doctrinas cosas que no son correctas y desvían a la gente. Esa enseñanza que parece ser de Dios pero que en verdad no lo es, sino que por el contrario, que aparta de Dios, se llama anatema. Entonces aquí está diciendo que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede decir que Jesucristo es anatema, que está por fuera de lo que Dios establece. ¿Para qué este contexto? Porque es que nosotros debemos identificar que la Biblia, la palabra de Dios escrita que tenemos actualmente, toda nos es necesario estudiarla. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y sabemos que los dos testamentos tienen un punto de encuentro que es Jesús. Jesús en adelante comienza el Nuevo Testamento y antes de nacer Jesús se encuentra el Antiguo Testamento. ¿Qué sucede con esto? De todas formas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de la persona de Jesús. Pero es necesario que nosotros podamos reconocer que esa salvación que viene a través de Jesús nos es entregada a nosotros hoy en día gracias a la obra del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Llevar el mensaje, predicar, vivir para Dios, hacer su voluntad, mantenerse firme en la fe y caminar con el Señor, es necesario hoy en día contar con la presencia del Espíritu Santo para poder permanecer firmes en esto. ¿De qué estoy hablando? Que en otras épocas con la ley, la gente conocía la ley, se la sabía de memoria, pero su aplicación no era tanto del corazón, sino que era más bien por obedecer normas establecidas claramente. Pero ¿qué sucede? El Señor llega para hacernos a nosotros cumplir esa ley y darnos cuenta que debemos actuar es por amor, que debemos actuar es por agradecer a Dios, que nuestro cumplimiento de la ley o nuestro cumplimiento de las cosas buenas o nuestro hacer el bien debe ser de corazón, debe ser un estilo de vida, debe ser un propósito de nuestro ser, no solamente cumplirle a alguien que nos está viendo o a alguien que está estableciendo unas normas o sencillamente por miedo al castigo, sino hacerlo por amor. Y esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también llevar el mensaje de salvación a otros, predicarle a otros, enseñarle a otros, orar por otros, interceder por otros, ayunar por otros, ¿sí? Inclusive personas que uno no conoce, ya sea de día, ya sea de noche. Es una exigencia, pero no puede ser algo impuesto, sino algo que sale del corazón. Es mejor hacerlo de corazón y eso es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, deseamos hacer esto, deseamos buscar de Dios, deseamos orar, deseamos ayunar, deseamos estar en la presencia de Dios, hacer vigilia, estudiar su palabra, orar por otros, interceder por otros, guerrear por otros, imponer las manos sobre los enfermos para que sean sanados y tantas cosas que el Espíritu Santo nos mueve a hacer. Entonces el ideal de parte de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo, reconozcamos la grandeza de nuestro Señor Jesús y la obra perfecta que Dios hace en nuestra vida y en agradecimiento y en la llenura del Espíritu Santo hagamos siempre su voluntad. Entonces ese es el plan y ese es el llamado de parte de Dios. Leamos el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí Espíritu está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces en esos tres versículos encontramos tres aspectos. Dice que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. En esencia está hablando que la forma de actuar y de obrar de Dios es muy variada, es muy diversa, es de muchísimas formas, ¿sí? No podemos comparar un milagro con el otro, no podemos comparar una obra de Dios con otra, ¿sí? Porque uno puede decir, por ejemplo, esta persona fue sanada, pero ¿cómo fue sanada? ¿Cómo ocurrió el milagro? ¿Sí? ¿De qué forma se expresó eso? ¿Cómo esta persona cambió su vida? ¿Cómo esta persona se acercó a Dios? ¿Cómo esta persona empezó a conocer de Dios? Estos problemas que tenía tan terribles, ¿cómo los solucionó? ¿O cómo ocurrieron las cosas que Dios hizo en la vida de esa persona o de esa familia? Hay muchísimas formas de obrar, hay muchísimos dones, muchísimos, como dice ahí, ministerios, como dice ahí, operaciones de parte de Dios. ¿De parte de quién? Ahí habla del Espíritu. Ese Espíritu hace referencia al Espíritu Santo, que es de parte de Dios. También nombra al Señor y también nombra a Dios Padre.
¿Qué estamos hablando aquí? Que esto es propósito de Dios. ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Pues hay diferentes formas. Por ejemplo, vemos que en el Antiguo Testamento se hablaba solamente del Padre y la presencia del Espíritu Santo que descendía. Cuando hablamos de Jesús, ya la persona de Jesús se manifestó de forma humana, presente, caminando con las personas en ese tiempo. Ahora es el Espíritu Santo que llena nuestro ser, nuestro corazón y nuestra vida para que obremos de parte de Dios. Pero todo esto y todas estas formas y estos ministerios y estos dones y estas operaciones de parte de Dios tienen el mismo propósito, la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Pues que todas las personas conozcan de Dios para que cambien su vida, para que se arrepientan de sus pecados y alcancen la gracia y la misericordia de Dios, alcancen la salvación y la vida eterna. Y uno diría, pero bueno, si Dios quiere que todos se salven, ¿por qué no sencillamente salva a todo el mundo y ya? Porque resulta que nosotros somos los que debemos decidir. Nosotros necesitamos decidir si queremos ser salvos o no. Nosotros debemos decidir si queremos vivir eternamente con Dios o no. Entonces, como nosotros somos los que tomamos la decisión, también está en nosotros el llevar el mensaje del Evangelio a las demás personas para que cada quien reconozca si le conviene o no le conviene. Pues suena obvio, pero resulta que así es. Muchas personas, sabiendo que Dios es bueno, sabiendo que seguir a Dios es bueno, aún así deciden no seguirlo. Por eso es que vemos que hay gente que todavía dice mentiras, todavía hay gente que roba, que engaña, que hurta, que mata, ¿sí? Hay gente que sabe que las drogas son malas, pero aún así las usa. Hay gente que sabe que engañar es malo, pero aún así lo hace. Hay gente que sabe que robar es malo, pero aún así lo hace, ¿sí? Y uno dice, pero pobrecito, ¿por qué lo hace? ¿Sí? No es porque no sepa que es malo, sencillamente es porque su decisión en su vida y de pronto muchas circunstancias alrededor han hecho que él decidiera hacer estas cosas. Entonces, ¿qué es el llamado de Dios? ¿Qué es la obra de Dios? Que podamos rescatar a todas las personas en nuestra familia y fuera de nuestra familia, los que están cerca y los que están lejos, les podamos llevar un mensaje de parte de Dios para que conozcan de Dios y les dé como la picazón, la comezón de buscar de Dios y poder de pronto salir de esa condición por la obra que hace Dios en ellos. Pero para que Dios haga esa obra en la persona, cada quien debemos decidir permitir que Dios haga esa obra en nosotros. Entonces suena complejo, aunque realmente debería ser sencillo, porque pues bueno, yo sé que lo bueno es bueno, pues eso es lo que voy a hacer, pero resulta que no. Como es una decisión y somos emocionales y cambiamos, un día estamos de una forma, otro día estamos de otra, un día tenemos las emociones por acá, otros tenemos por acá y así sucesivamente, cada día es diferente. Nuestra vida varía mucho de un día a otro. Lo mismo nuestras decisiones. Entonces, por eso nos es necesario permanecer haciendo la obra de Dios. Por eso los dones son diferentes, los ministerios son diferentes y las operaciones son diferentes. Leamos el verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, esta manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas es para provecho. ¿Qué quiere decir eso? Para que no se desperdicie, para que sea utilizado, para que sirva de algo, para que sirva en la obra de Dios, para que todos estemos enfocados en la visión de Dios. Que nosotros, si recibimos este don del Espíritu Santo, este ministerio de parte de Dios, estas operaciones que Dios está haciendo en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean, sea para bien, para un buen propósito, para provecho, dice ahí. O sea, que seamos instrumentos útiles en las manos de Dios. Entonces, miremos la lista ahora sí de los dones del Espíritu Santo que aparece acá. En algunos lugares nos enseñan una cosa, en algunos nos enseñan otra, que es lo importante que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios, que tomemos el versículo, lo leamos, miremos el contexto, miremos hacia adelante, miremos hacia atrás, le pidamos revelación al Espíritu Santo y podamos entender. Que podamos profundizar en lo que Dios nos enseña para poder realmente conocer acerca de esto. Entonces estamos en el libro de 1 Corintios capítulo 12, ahora sí vamos a leer los versos 8 al 10. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, si miramos en esta lista, encontramos por lo menos 9 dones del Espíritu Santo u operaciones del Espíritu Santo, como lo queramos llamar, pero aquí habla de que estos son dados por el Espíritu Santo, está en mayúscula, se refiere al Espíritu Santo obrando en nuestra vida.
yo puedo ser lleno del Espíritu Santo y que se manifieste de todas estas formas. Y mire que la lista es bastante amplia. La primera que dice es palabra de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es poder hacer lo que yo conozco que está bien y ponerlo en práctica. Todos somos inteligentes. Todos tenemos la capacidad de poder aprender cosas nuevas, que es como la definición de la inteligencia. Pero poder aplicar esto en nuestra vida es sabiduría. ¿Qué sucede? Muchas personas conocen acerca de Dios, lo que Dios establece, lo que Dios enseña, pero aún así, lo que practican en su vida no es lo que saben de parte de Dios. Entonces ahí es falta de sabiduría. Una persona es sabia cuando lo que vive, lo que conoce de parte de Dios, lo pone en práctica y además lo puede enseñar a otros. Eso más o menos es la sabiduría. Suena fácil para el sabio, pero para el resto de las personas puede que sea un poquito más complejo. Esa capacidad de yo poder identificar que mire, esta persona pasó por este problema por hacer esto y esto. Entonces yo no lo voy a hacer así. Yo sencillamente voy a hacer lo otro, que es lo que Dios me enseña que me conviene hacer. Suena fácil, suena práctico, suena sencillo, pero no siempre lo es. Muchas veces se requiere esto como un don del Espíritu Santo para poderlo aplicar en nuestras vidas. ¿Cuántos espejos de nuestra familia cercana vemos que cometen los mismos errores y yo digo, no, yo voy a hacer lo mismo, pero a mí no me va a ir así porque a mí no me va a pasar? Y resulta que eso es falta de sabiduría. Miren, enseguida dice a otra palabra de ciencia. Asombrosamente Dios desea que nosotros tengamos conocimiento de todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? No solamente es conocer la palabra de Dios y nada más, sino también conocer qué pasa en el mundo, qué está sucediendo, qué acontece, inclusive tener una profesión, un oficio, un conocimiento, desarrollar ciencia, conocimiento, eso es de parte de Dios. Dios desea que nosotros conozcamos cómo funciona la naturaleza, cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido, cómo podemos ponerlo en práctica, cómo podemos desarrollar tecnología y todo esto, inclusive medicina, salud, todo esto hace parte de la ciencia y viene de parte de Dios para que podamos tener ese privilegio de ayudar a otros en todas las áreas de la vida, tanto en lo espiritual como en lo material, como en lo social, como en lo político, en lo económico, en lo financiero, en todas las áreas de la vida. Es necesario que nosotros podamos reconocer que si tenemos el privilegio de poder estudiar una carrera y ejercer una profesión, eso es don de Dios y es para darle gracias a Dios, para darle la gloria a Dios, para reconocer que Dios está obrando en nuestra vida y que podemos ayudar a otros de esta forma. Entonces es necesario que nosotros en lo que aprendemos de nuestra ciencia reconozcamos la grandeza de Dios en esas cosas y lo pongamos en práctica, porque es que don de Dios. El otro que dice ahí es fe. Esa palabra fe es muy amplia, ¿sí? La reconocemos como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y uno dice, pero bueno, uno se supone que es el que debe estar convencido y tener la certeza de lo que espera, pero resulta que eso es un regalo de Dios. Tener la capacidad de realmente creer estas cosas, de realmente creer en Dios, de realmente confiar en Dios, que cuando tengo una situación difícil, yo no me desvío del camino porque yo confío en Dios, que cuando hay un problema serio en mi vida, yo confío en que Dios va a hacer lo correcto y que su voluntad es lo mejor. Eso es fe y no nace de nuestra fuerza o voluntad, viene como regalo de Dios, de mi búsqueda hacia Dios y del regalo que Dios me da a mí en ese contexto de que yo deseo recibir de parte de Dios. Es la fe tan necesaria que es un don, un regalo que nos da Dios a través de su Espíritu Santo. Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo tengo paz, tengo gozo y así aunque la situación esté muy difícil, puedo manejarla y salir adelante porque Dios es el que me da la respuesta. No es que me haga el loco de las situaciones o que como tengo problemas y yo los ignoro. No, yo soy pendiente de las cosas pero no me cargo, no me angustio, sino que tengo fe, esperanza en Dios, certeza en Dios, confianza en Dios. Eso también es un don de parte de Dios. Mire que ahí también dice dones de sanidades por el mismo Espíritu. Sanar es uno de los milagros que más llaman la atención, que más nos gusta ver, que más esperamos ver, sobre todo en ese contexto de la pandemia por COVID. Es algo que desearíamos, ¿sí? Que toda persona por la que oramos sea sanada. Pero resulta que eso no depende de la persona que ora. No, es que fulanito Dios lo usa para sanidad. Y eso puede ser cierto, ¿sí? Pero que por el hecho de que fulanito sea usado para sanar, no quiere decir que todas las personas que lleguen a donde fulanito vayan a ser sanadas. ¿Por qué? Porque se comete el error de idolatría. Yo creo es que fulanito
es el que me va a sanar, y resulta que así no es. El que lo sana a uno es Dios. El que tiene el poder de la sanidad, el don de la sanidad es Dios, y Él se lo da a quien quiera, a quien sea. Yo puedo ser médico y orar por mi paciente y darle las medicinas y hacer todo en orden y todo lo demás, pero Dios es el que define. Dios es el que decide que todo esto funcione, que esto realmente ocurra correctamente. Lo mismo sucede cuando yo oro por alguien. Yo tengo el deber de orar por esa persona para que sea sanada, pero quien la sana no soy yo, es Dios. Entonces, ¿qué sucede? Si yo oro y la persona se sana, no es por mí. Pero también si yo oro y la persona no se sana, tampoco es por mí. Entonces, ¿para qué uno ora? Porque yo debo cumplir ese requisito. Recuerden que todo es para provecho. Yo debo orar por esa persona, más que por la sanidad de su cuerpo, por la sanidad de su alma, pero pueden ocurrir las dos cosas. Recordemos los milagros que hacía Jesús cuando trajeron al paralítico. Jesús le dijo que sus pecados le son perdonados en vez de decirle levántese y anda. Y eso la gente decía, uy, pero ¿cómo así? ¿Qué tal? Que no sé qué. Es más milagro que salvara su alma, que se levantara de la camilla. Pero aún así, Jesús dijo, pues para que vean que yo también tengo poder para esto, entonces toma tu lecho, levántate y anda. Y ocurrieron las dos cosas. Pero miremos que el primer milagro que Jesús hizo en este hombre fue darle la salvación. Entonces, ese don de las sanidades es muy importante, es muy necesario, pero viene de parte de Dios. Pero miren que en el siguiente verso, el verso 10 comienza diciendo, a otros el hacer milagros. Y bueno, milagro no es solamente la sanidad, no. Sabemos que hay muchos milagros. Levantar a un muerto, eso es un milagro asombroso. Poderle hablar a alguien y que esa persona reconozca que está en error y empiece a buscar de Dios, eso es otro milagro gigante. Milagros financieros, milagros que por ejemplo oramos por esta persona para que Dios le provea una empresa, un trabajo, un empleo, algo que sea mejor, y ocurre el milagro de unas formas asombrosas, inclusive provisión de alimento de forma milagrosa. Cuánta gente en mucha necesidad los invitan a comer las mejores comidas precisamente cuando más necesidad tienen. Eso es un milagro y es uno de los muchos milagros que Dios hace, pero nosotros debemos orar por esos milagros porque somos los canales, los instrumentos que Dios usa para que ocurran esos milagros, porque para eso nos dieron esos dones. Entonces hay más. El otro es profecía. Profecía es hablar de parte de Dios. No es solamente revelar el futuro, porque el único que conoce el futuro realmente es Dios. Los brujos y los adivinos y todo eso intentan decir cosas que van a suceder, muchas veces engañando a muchos. Mas Dios sí realmente conoce el futuro. Pero la profecía no es hablar solamente el futuro, es hablar lo que Dios dice, lo que Dios enseña, lo que Dios muestra, hablar de parte de Dios, lo que Dios está diciendo. Y es necesario que si yo tengo el don de la profecía, tenga mucho cuidado de cuando digo algo, lo diga correctamente de parte de Dios. No dejarme llevar por mis emociones, no. A mí como que me parece que usted como que está haciendo esto, o como que usted va a hacer esto, o como que usted debe hacer esto, porque a mí me parece. Ojo con eso, lo mismo con la sanidad. Si yo oro para que alguien se sane, el que tiene el poder para sanar es Dios. Si yo hablo de parte de Dios, la palabra que viene y pasa por mi boca debe venir de Dios. No ponerme a hacerlo por mi cuenta, ni buscar mi gloria o mi honra, o que pase lo que yo quiero. Es de parte de Dios. Mire que hay otro don de parte del Espíritu Santo, que es el discernimiento de espíritus. Aquí espíritu está con minúscula. O sea, no es solamente el Espíritu Santo. El discernimiento de espíritus hace referencia a la capacidad que Dios me da de poder entender si una persona está haciendo algo bien o lo está haciendo mal, si tiene una intención buena o una mala intención. En el mundo lo llaman sexto sentido, pero en la vida espiritual, cuando dejamos de pensar en la magia, en los poderes mentales, en los adivinos y en todo eso, y empezamos a ver que son dones, regalos que Dios nos da, nos damos cuenta que empezamos a conocer la gente. Y nos damos cuenta de que nos están diciendo mentiras antes de que lo podamos confirmar. Nos damos cuenta que nos quieren engañar antes de que nosotros sepamos. Nos damos cuenta que esa persona quiere hacerme daño, pero yo puedo orar antes para que eso no suceda, porque Dios me lo revela. Y muchas veces pasa. Eso es un don de parte de Dios, un regalo que Dios nos da para poder discernir y entender y darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo espiritual. Algunas personas reciben una capacidad suficiente como para ver con los ojos espirituales figuras o personas o cosas que están sucediendo y entender de parte de Dios qué propósito tienen. Eso es tremendo. No a todos les pasa, no todos tienen ese don, pero los que lo tienen lo saben y conocen lo tremendo que es eso de poder discernir los espíritus, poder saber que tal persona está haciendo mal y se ve, lo percibe, lo siente. Eso es don de Dios.
Pero mire este don que está aquí, también el don de diversos géneros de lenguas. ¿Qué es eso? Resulta que nosotros conocemos los idiomas que hay a nivel mundial. Difícilmente uno habla el idioma materno y en Latinoamérica hablamos español y mal español, ¿sí? Nos enseñan en el colegio el inglés, a veces el francés, pero hasta ahí. Esos son idiomas. ¿Pero qué sucede? En el mundo hay muchos idiomas. ¿Cuántos? Muchísimos. En el cielo, ¿cuántos habrán? Entonces, imagínense, aquí estamos hablando de la palabra dicha como Dios la dice, con el idioma del cielo. ¿A qué se parece o cómo es? Difícil. Pero sí sucede que Dios nos toca y sentimos en nuestro cuerpo la necesidad de hablar. Y cuando hablamos resulta que lo que decimos no es el idioma que nosotros conocemos. Usualmente se siente, nuestra garganta se calienta, nuestra voz fluye, nos estremece. Y a veces estamos diciendo palabras delante de Dios, palabras en el lenguaje de Dios, en el lenguaje celestial. Pero mire que aquí dice diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Puede que uno hable lenguas celestiales y no las entienda. Pero puede que no las hable y sí entienda al otro que está hablando en lenguas. Para muchas personas el hablar en lenguas es la confirmación de la presencia del Espíritu Santo. Pero mire que hay un montón de formas en las cuales el Espíritu Santo se va a manifestar. No solamente es el hablar en lenguas lo que confirma el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, sino que hay muchas formas. Lo otro es que yo puedo hablar en lenguas una vez y después mi vida cambiar y tener un desorden y quién sabe cuántas cosas, y ese don que es para provecho empieza a tener otro rumbo porque mi vida no permanece en santidad delante de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros debemos darnos cuenta que los dones espirituales como tal son muchos e inclusive pueden haber más porque todas las variantes que encontramos agrupadas en estos poquitos de este listado pueden ser muchas. Entonces, debemos darnos cuenta que esto es algo que debemos anhelar, pero debemos ponerlo en práctica y debemos hacerlo para la obra de Dios. Leamos el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y en este verso vemos que el Espíritu Santo es quien decide a quién le da cada cosa. Entonces no podemos esperar que sea solamente el don de lenguas el que se manifieste en cada creyente, sino que hay un universo de cosas que se pueden hacer. ¿Quién decide cada cosa? Dios. ¿Cómo lo decide? Con su sabiduría que sobrepasa el límite de nuestro entendimiento. ¿Por qué tal persona habló en lenguas si podría ser otra cosa? Yo, por ejemplo, soy médico, yo debería tener el don de sanidad. Pues no es así como funciona. Dios da los dones a cada quien para provecho según como Él decide que sean. Pero ¿qué es lo importante? Primero, que yo debo ejercer este don. Hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, orar para que Dios me muestre cómo hacer, estudiar su palabra, consagrarme, congregarme, pulir mi vida delante de Dios para que sea ese instrumento útil en sus manos. Y segundo, no tenerle envidia a otro porque tiene otro don, ¿sí? Ay, pero es que el Señor a esta persona sí la usa para hablar bonito, eso es sabiduría, pero yo tengo que tenerle envidia por eso. No. O que tal persona utiliza a esas personas para orar y sanar a los enfermos. Yo quiero eso, ¿sí? Está bien que lo quieras, pero no podemos esperar o tratar de obligar o persistir en que Dios me debe dar a mí ese don. Porque, como inclusive más adelante en este pasaje habla de las partes del cuerpo. Cada parte del cuerpo tiene una función diferente y el ojo no puede decirle a la boca que porque no es boca entonces no pertenece al cuerpo, o que tal nomás fuéramos un solo ojo y no tuviéramos boca. O sea, es muy raro, ¿sí? La parte material física humana se parece mucho a la espiritual, pero debemos aprender a verla como Dios la ve y aprender a abrir nuestros ojos espirituales y ver que todos estos dones son para provecho y que debemos anhelarlos. Porque, por ejemplo, yo debo orar y buscar la presencia de Dios e interceder y orar y ayunar y buscar la presencia de Dios, no solamente para que Dios me dé estos dones, sino para que yo los pueda utilizar. ¿De qué me sirve a mí pedirle a Dios que me dé el don de hacer milagros si yo ni siquiera le predico a nadie? Si yo ni siquiera oro por nadie, si yo ni siquiera he visitado a nadie, si cuando alguien se me acerca yo lo miro de mal genio, ¿sí? ¿De qué me sirve pedirle a Dios que me dé el don de, por ejemplo, de la profecía, ¿sí? Si yo ni siquiera estudio la palabra de Dios y a mí lo que se me ocurra es lo que voy diciendo.
Ese es el asunto. Debemos formarnos, capacitarnos, disponernos, anhelar la presencia de Dios, y Dios va a ir dándonos sus dones como Él considere que debe dárnoslo. Y obviamente como Él considera que debe ser, es lo correcto. Entonces, hermanos, estamos llamados a buscar la presencia de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a ver espiritualmente, a buscar los dones espirituales y conocer más acerca de esto. Entonces vamos a orar para terminar, para darle gracias a Dios por este tiempo, para pedirle a Él que nos llene y nos muestre su camino siempre y nos use con sus dones como Él quiera. Oremos. Oh Señor Santo, oh Padre de los cielos, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, del mar, de todo lo que en ellos hay, el Creador de nuestra vida, el que conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, el que tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Oh Señor Jesús, que descendiste para morir en la cruz por nosotros y darnos salvación y vida eterna, para darnos ese legado tan hermoso que nos entregaste. Y ahora, con la llenura del Espíritu Santo, en este momento, Señor Dios, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu gracia, tu autoridad, Señor Dios, tu sabiduría, que nos da la llenura del Espíritu Santo. Pero que sea, Señor Dios, en nuestros corazones y en nuestra mente y en nuestra vida y en nuestro ser y en nuestros planes y en nuestros proyectos y en nuestro día a día, el servirte a ti para provecho, Señor, para predicarle a otros, para enseñar a otros, para buscar de tu presencia cada día más, para hablarle a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, a todas las personas que nos rodean, Señor Dios. A tiempo y fuera de tiempo llevemos el mensaje de tu palabra, Señor Dios Santo. Oremos por la sanidad, oremos con fe, Señor Dios. Hablemos palabras de sabiduría, Señor, palabras de ciencia. Oh Señor, si hablamos en lenguas y las interpretemos, Señor Dios Santo, ocurran milagros, Señor Dios, sanidades, prodigios, poderoso Rey. Tantas formas en las cuales tú quieres obrar, tantas formas en las cuales tú obras, Señor Dios, que nosotros permanezcamos siempre en ti, haciendo tu voluntad, haciendo lo correcto, buscando tu presencia, Dios. Oh Señor Santo, te honramos y te glorificamos y te rogamos que tú te manifiestes con poder en nuestra vida, en la vida de cada persona, Señor, que participa de este servicio, que derrames sanidad, Señor Dios, unción, milagros, poder, llenura de parte tuya, Señor Santo, para que tú seas glorificado en el nombre de Jesús y sea extendido tu reino y tu obra, Señor, en este mundo sea completada, poderoso Dios. Alabanza, honra y adoración a ti, poderoso Rey. Te exaltamos, Señor, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga poderosamente, te guíe, te acompañe, te ayude cada momento a seguir siempre caminando con Dios. Recuerda que nos puedes llamar, que nos puedes escribir, que en la descripción están los teléfonos. Nos puedes llamar a cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo, porque recuerda que no estás solo. Recuerda que Dios te ve.